Bueno, vamos a hablar algo de un tema que yo creo que es muy importante que ustedes sepan qué es y una forma de saber cómo es hacer un ejercicio. Y primero lo vamos a platicar, continuando con los temas de ingeniería de software que estamos viendo. Vamos a ver este tema que se llama RESTful API. No sé si alguno de ustedes ya haya oído algo de eso. He hecho points de post y get. Ok. Bueno, para los demás que no han tenido oportunidad de utilizarlo, cuando nosotros tenemos nuestra aplicación, queremos que interactúe con otras aplicaciones. A veces, desde que se diseñó la aplicación, pues así la visualizamos. Desde que la diseñamos, así la visualizamos, que se pudiera conectar a otro tipo de aplicaciones. O a veces con el tiempo, pues la aplicación se va haciendo robusta y necesitamos que consuma o que dé datos a otras aplicaciones que no tenemos nosotros acceso a ellas. Entonces una de las soluciones que se hacen es utilizar esta tecnología que se llama RESTful API. Bueno, esta tecnología lo que hace es que trata de solucionar esa problemática de que nosotros trabajemos en una aplicación y al momento de que nosotros queremos, ahora sí que conectar a otras tecnologías en otras aplicaciones, pues nos encontramos con problemas. Bueno, entonces, más o menos cómo funciona. Pues lo que funciona de la siguiente forma. Nosotros diseñamos una aplicación, ya sea que nosotros vayamos a consumir o nosotros vayamos a exportar alguna información. Podemos estar de este lado, aquí donde se ve, donde dice otras aplicaciones, o podemos estar desde este lado, que puede ser nuestra aplicación. Imagínense ustedes que tengan que hacer un sistema, el ejemplo que veíamos, el del OXXO, que tenemos que hacer un sistema que nos tenemos que conectar con un sistema del OXXO. Pues lógicamente no les van a dar el código para conectarse al sistema del OXXO porque es un sistema funcionando y es un sistema propietario y ustedes no tienen acceso a él. Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme a ese tipo de sistemas? Pues una de las soluciones, porque hay muchas, no es la única que hay, utilizo un API que es una forma de conectarme con ese sistema utilizando eh, peticiones y utilizando archivos JSON, utilizando lo que es get, post, put y delete. Bueno, y en este caso serían las opciones que acordemos que puedo hacer yo y que me dé permiso en este caso, el que me va a consumir del otro lado. Entonces, si se fijan, no sé si conozcan los archivos JSON, si ya no ha visto hablar de ellos. Bueno, un archivo JSON es un archivo donde tiene una especificación y un valor. Y a diferencia de otras tecnologías como lo que son los XML, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. No sé no sé si ya les puse la diferencia de un XML o un JSON. Bueno, entonces existen esos dos formatos estándares que son XML y JSON. Bueno, esta es una presentación que hice cuando fue a la Universidad de Arizona. Nos encargaron un tema que expusiéramos y yo escogí las diferencias de XML versus JSON. Entonces, me gusta porque aquí pega mucho la imagen y Jason pues es este señor que sale en las películas y podríamos decir que XML es el Freddy Krueger. Bueno, entonces, si se fijan, aquí tenemos una gráfica donde vemos la usabilidad, ya está muy vieja, pero tenemos el uso de, las tendencias del uso de XML y JSON, donde con el tiempo XML ha ido disminuyendo su porcentaje de uso
y ahí ha ido incrementando el uso de JSON. Bueno, tenemos nosotros en la presentación una tabla de contenido. Vamos a ver la comparación de XML y JSON para que les quede más claro qué es cada cosa y una conclusión. Bueno, tenemos estos dos formatos de archivos que se llama XML y JSON, y son formatos para exportar datos, para mandar datos. En este caso, XML es, eh, es una forma de mandar datos estructurados utilizando el formato XML, y JSON también es un formato estructurado para mandar datos. Y normalmente se utiliza de la siguiente forma: pues tenemos aquí una aplicación móvil o una aplicación web, y necesitamos conectarnos a partir de una conexión a un servicio web. Bueno, no siempre es así, pero necesitamos conectarnos a otro dispositivo o a otro tipo de sistema, y utilicemos alguna de estas dos tecnologías. Bueno, ¿cómo es el formato de XML? Tenemos aquí un ejemplo de una documentación de un libro, donde tenemos los datos del libro, que son los títulos, los autores, la fecha de publicación y la editorial. En este caso, si nosotros sacáramos toda esa información y la analizáramos y la quisiéramos almacenar utilizando el formato XML, quedaría de la siguiente forma: donde aquí lo que tenemos son etiquetas. Una etiqueta para el libro, y nos involucra todos los datos que tenemos dentro del libro. Una etiqueta para título, que está dentro del libro, y aquí están los datos que tiene título. Las etiquetas de autores, que puede ser uno o muchos autores, y aquí tiene el primer autor, el segundo autor. La etiqueta de fecha y la etiqueta de la editorial. Bueno, ¿cómo sería el mismo libro pero expresado en formato JSON? Bueno, aquí tenemos unas llaves que abren y llaves que encierran, y tenemos en este caso el campo book, y aquí delimitamos toda la información que hay dentro del campo libro, y tenemos igual un campo que se llama título, la información, los autores, la información. Aquí utilizamos un arreglo para, para agrupar los autores, y tenemos nosotros la fecha y la editorial. Si se fijan, es parecido un poco la sintaxis, pero bueno, más bien, no es tan parecida la sintaxis, sino que es parecida a la agrupación, y tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno de ellos, que es lo que vamos a ver aquí. Y si lo comparáramos uno a otro, pues podrían ver que aquí nosotros tenemos los agrupadores, que es en este caso del libro. Aquí utilizan una etiqueta en el lado izquierdo, que es XML. Aquí utilizamos las llaves para agrupar. Y en el caso de título, si se fijan, utilizamos una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra, parecido a algo lo que se utiliza en HTML. Y aquí utilizamos algo parecido a lo que se ve en la declaración de variables, donde tiene el nombre de la variable y el valor de la variable. Entonces, más o menos así sería la equivalencia de un XML a un JSON. Aquí tenemos que en XML tenemos las listas. En este caso, los autores tiene un campo autores, y adentro para cada uno de ellos tiene su valor. Y aquí tenemos todo agrupado dentro de autores, expresando que adentro de tenemos los valores. Si se fijan, aquí ya se empieza a notar un poco más la diferencia, además de las llaves que abren y de las etiquetas que abren y que cierran. Ya empezamos a ver un poco más de diferencia. También otra diferencia que podemos ver, hacia grandes rasgos, que el archivo XML tiene más texto para decir lo mismo. Bueno, tanto el archivo XML y el archivo JSON son metalenguajes. Son metalenguajes que usas para crear otros lenguajes. Por ejemplo, tenemos en XML cómo creamos un lenguaje acerca de un libro, que consiste en describir un libro utilizando el libro, el título del autor, y así consecutivamente. Entonces, utilizamos
ese lenguaje de XML para definir un libro. En el caso de JSON, la forma de hacer lo mismo sería pues usando lo que son los nombres de libro, título y con sus valores respectivamente. Bueno, si lo viéramos como un árbol, tendríamos un libro y en la parte de la raíz teníamos un libro y las hojas pues se irían formando a partir del, en este caso, título y aquí tendríamos autores, aquí tenemos fecha y aquí tendríamos eh, eh, editorial. Si se fijan en la parte de autor, tenemos otro subnivel donde tenemos autores y luego autor y aquí vienen los nombres de los autores. Aquí en el título del libro, pues ya tenemos el nombre del título y en la fecha tenemos la fecha. Si lo viéramos como XML, como un libro, se vería así. ¿Cómo se vería el objeto JSON si fuera un libro? Pues aquí se ven que tienen un poco menos de niveles y eso también tiene sus ventajas, pero también vamos a ver que va a tener sus desventajas cuando los comparemos ya más a detalle. Entonces pueden ver la diferencia que de XML y de JSON, donde tiene en el mismo documento, para este ejemplo, tiene más niveles XML. Bueno, nosotros sabemos que los árboles han sido estudiados para para checar ahora sí que toda esta parte de los algoritmos y el ordenamiento y las ciencias de la computadora y en la parte de las matemáticas. Bueno, y también tenemos muchos algoritmos que procesan bien los árboles de manera transversal y de manera de recorrerlas en inorden, en posorden y todos esos algoritmos que conocemos. Podemos utilizar tanto XML y JSON para utilizar los árboles. Bueno, aquí estaría algo que utiliza XML que se llama un XML esquema. Aquí a diferencia de JSON es que nosotros tenemos un archivo complementario al XML, el cual nos ayuda a especificar el tipo de dato que estamos almacenando. Si se fijan es lo mismo que teníamos en el anterior archivo, pero aquí tenemos los tipos de datos. A diferencia del JSON no se manejan tipos de datos. En XML sí manejamos tipos de datos, pero esto se maneja en un archivo complementario que se llama XML esquema. Entonces, también nos sirve para ciertas cosas y tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Podemos ver que aquí tenemos la misma estructura que veníamos manejando, pero aquí manejamos en este caso el nombre del elemento que debe tener su contraparte en XML y su tipo, que aquí manejamos tipos de datos como string, en este caso de tipo fecha y así consecutivamente. Y podemos poner hasta la longitud del tipo de dato. Entonces, este es un archivo complementario que ayuda a describir el archivo XML. Bueno, ¿cómo sería el equivalente del el esquema, pero en JSON? Bueno, aquí tendríamos un archivo JSON, pero aquí manejando los tipos de datos. Bueno, entonces aquí ya se ve un poco diferente a como habíamos manejado el JSON. En este caso tenemos el archivo esquema, tenemos el tipo de datos, que es un objeto, las propiedades, el libro, y le tenemos que decir que es de tipo objeto, con sus propiedades, ponemos un título, y en este caso tiene el nombre del atributo, el tipo de dato. Y en este caso el nombre del atributo, el tipo de dato, y a los ítems, la cantidad de máximo de ítems, y, y podríamos poner todo lo que nosotros tenemos en esta información con respecto al JSON. Si se fijan, ya no es tan, tan sencillo de analizar como lo era el JSON sin los tipos de datos. Y no es tampoco tan transparente como lo es el archivo XML que está aparte. Bueno, aquí si se fijan tenemos también aquí la información incrustada en el mismo archivo JSON. Bueno, tenemos también una comparación de la misma información almacenada en un XML y la misma información almacenada
en un XML. Como pueden ver, el JSON tiene ventajas sobre el XML almacenando información porque más pequeño el JSON, son 326 caracteres a diferencia de los 549 caracteres del XML. Y ya viéndolo en bytes, pues es una considerable cantidad de casi la mitad de diferencia almacenándolo en bytes. En este caso, XML es 68.4, perdón, más grande que un JSON. Bueno, ¿qué significa eso? Que pues que cuando nosotros transmitimos información, pues vamos a ver que se va a tardar un poco más en transmitir un XML porque pesa más que un JSON. Bueno, los tipos de datos que soporta JSON, tenemos los objetos, los arreglos, los strings, los números, en este caso los booleanos y los nulos. En conclusión, tenemos las ventajas y las desventajas. Bueno, XML tiene sus ventajas, que es la complejidad. La complejidad es posible manejar lo que se llaman los dialectos. Y las desventajas, pues es en este caso la relatividad de las palabras con respecto al tamaño, con respecto a JSON y su tamaño. En JSON las ventajas, la sintaxis simple, el tamaño y las contras, pues que solo soporta 7 tipos de datos que son los que vimos anteriormente. Las tecnologías donde se utilizan, bueno, ya originalmente XML está manejada mucho a la tecnología de Java. Se utiliza mucho en lo que es la tecnología de Java enfocada a los web service, ahí es donde yo la he manejado. Y también se utiliza mucho en la estructuración de, de las vistas de las aplicaciones móviles utilizando Java y utilizando Kotlin. También ahí es donde he utilizado, ahí es donde lo he visto. Y JSON se utiliza mucho en la parte de las RESTful API, de esas que vamos a platicar más a ratito. Y ahí es donde yo he visto los archivos JSON. Bueno, en conclusión, pues son tecnologías, son archivos para manejar datos y mandar datos y manipular datos que nosotros. También JSON lo he visto en base de datos descentralizada, bueno, no, base de datos no relacionales, en este caso Mongo. Yo lo he visto y lo he manipulado con Mongo. Y algunas ventajas y desventajas ya las estamos mencionando, pero yo creo que los dos archivos son necesarios y, y en realidad antes no, bueno, en mi caso antes no existía JSON, fue una mejora que se propuso porque como pueden ver, XML maneja dos archivos, entonces era mandar los dos archivos, a veces un archivo se dañaba y teníamos conflictos ahí cuando hacíamos los web services en Java. Bueno, entonces ¿se sigue usando XML? Sí, se sigue usando XML, es una parte fundamental de todo el ecosistema Java y por ahí en algún momento se lo encontrarán. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nuestra presentación de, de un RESTful API y les digo que esta es una forma de conectarnos a servicios o a sistemas que pueden estar o no pueden estar en red. Bueno, perdón, pueden estar, más bien, están en red, pero pueden estar o no pueden estar en internet. Entonces, si se fijan, tenemos aquí una aplicación como Facebook, Twitter, Hub, MailChimp, Google, Constance, Philius, Zapper, etcétera, WordPress. Y nosotros queremos conectarnos con ella. Imagínense que tenemos que interactuar con Facebook poniendo un post sobre algo que tenemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, la cantidad de existencias o la cantidad de productos. Pues ¿cómo lo hacemos? Porque no tenemos acceso a Facebook. Entonces lo que se hace es que se utiliza esta tecnología que es RESTful API, donde se mandan los JSON, los archivos JSON que vimos, y dentro de los archivos JSON nosotros podemos manipular, ya sea utilizando estos comandos que son get, post, put y delete. Podemos obtener datos, podemos poner datos aquí en otras aplicaciones externas,
En este caso podemos poner post o podemos poner put o podemos, en este caso, borrar. Entonces, son esos comandos básicos, y nosotros podemos con esos comandos interactuar. Toda esta información, claro está que tiene que estar restringida y del lado de la aplicación que nos recibe, con respecto a que tiene que tener un usuario y una contraseña, y el usuario puede hacer ciertas actividades, no, por ejemplo, no todos van a poder borrar, no todos pueden obtener y no todos pueden este, mandar información o pueden actualizar la información. Entonces, más o menos así es como funciona y es la forma de que nosotros podemos interactuar con otras aplicaciones. Hace mucho lo que pasaba es que nosotros hacíamos una aplicación y crecía con el tiempo y nos dábamos cuenta que esa aplicación pues se quedaba como una isla. Entonces, por ejemplo, hacíamos una aplicación de control de inventarios y la aplicación funcionaba muy bien y se utilizaba muy bien, pero queríamos conectarlo a lo mejor con nóminas, que era otra aplicación que se había hecho en otro tiempo y con otro lenguaje y con otro sistema operativo y veíamos que no podíamos conectarlos. Entonces una solución que se está dando pues es utilizar esto. Y así podemos ya interactuar con diferentes sistemas hechos en diferentes tecnologías. Bueno, entonces imagínense ustedes que tienen una base de datos donde tiene la información de los contactos primarios, los archivos diversos, perdón, campos diversos del cliente, un calendario de actividades, correos, información adicional, detalles y toda esa información la necesita otra aplicación. En este caso la vamos a poner, por ejemplo, en un servidor de Mailchimp de correos. Entonces tiene que pasar por un servidor web, a lo mejor por un firewall, tiene que hacerle una petición GET o una petición PUT y llega a nuestra aplicación por medio de Mailchimp. Entonces lo que hacen las aplicaciones para que sean usables, hacen una librería, un API, y ese API da las especificaciones y nosotros podemos consumirlo e interactuar con esas aplicaciones. Así es como nosotros nos conectamos con Facebook, nos conectamos con tiendas de comercio electrónico y con otras más que hay por ahí. Por ejemplo, nos conectamos con los estos mapas de Google. Pues yo no me voy a poner a hacer un mapa desde cero, mejor utilizo uno que ya está, en este caso está el de Google, y consumo su API de Google desde mi aplicación o desde mi página web. Entonces, esa es una solución que se da para mejorar la interactividad que tenemos. Bueno, preguntas. Esto, como les decía, no se aprende hasta que se utiliza. Aquí tenemos un, un ejercicio de cómo hacer una API con PHP y MySQL. Si se fijan, está muy sencillo. Vamos a utilizar MySQL y PHP y tenemos que nosotros seguir el tutorial donde vamos modificando los parámetros del SAMP para poder manipularlo. Tenemos aquí el código de RESTful API y lo vamos a ir siguiendo para hacerlo. En este caso es un API muy sencillo donde tenemos la información de carros y nosotros los vamos a consumir. Entonces, este está muy sencillito. Bueno, tenemos ese ejercicio, pero también aquí tenemos otro. En este caso, aquí tenemos otro ejercicio. Déjame acuerdo dónde, creo que es este. Bueno, tenemos un código de select, o sea, podemos tener este código de select, de un select en PHP, y ese select trasladarlo al ejercicio que tenemos para hacer el API. Bueno, entonces, bueno, tenemos pero pueden utilizar ustedes otros, me pueden decir, no, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, profe? Yo encontré otro, utiliza JavaScript porque yo sé JavaScript, utilizo Node y hice aquí mi RESTful API. Aquí está mis datos y acá está donde los muestro. Y nada más. Lo único que quiero es que hagan uno y que sepan más o menos cómo se utiliza y que no es tampoco la cosa del otro mundo.
se puede mover del lenguaje porque al final esa es esa es la ventaja que tiene al crear un RESTful API. O sea, tú no sabes si lo que estás consumiendo fue hecho en Laravel o fue hecho en Node.js o fue hecho en Django o fue hecho en Python solo. Tú no sabes y al final ni te interesa si está corriendo en Linux o en Windows. Porque tú vas a tener un archivo JSON y con ese archivo JSON vas a interactuar con el servidor. Bueno, entonces pueden moverse de tecnología a lo que ustedes quieran o a la que se les haga más fácil o al ejercicio que encuentren que está más sencillo. No importa. El chiste es que hagan un RESTful API donde muestren alguna información. El ejercicio que les acabo de pedir, vamos a montarlo en Git y vamos a irlo haciéndole commit y cada modificación que hagamos le vamos haciendo commit y lo vamos vamos viendo su historial de versiones y vamos creando y nos vamos a ir apoyando del Git para poder ahora sí que realizar el ejercicio. Esto a lo mejor al principio se les hace difícil porque pues salvo el ejercicio que hemos hecho, no sé quién más lo ha hecho, creo que Vicente nada más había hecho otro ejercicio, pero si no lo utilizan, pues no se van a enseñar y no les va a quedar claro. Entonces, lo que hagamos de RESTful hay que usarlo y montarlo usando Git, ya sea el GitHub o el Bitbook, cualquiera de los dos que ustedes quieran utilizar. En el canal hay varios ejercicios de RESTful API hechos por sus compañeros y pues el que les guste. Aquí nada más les comento que subí dos videos que son videos de proyectos de sus compañeros. El primer video quiero que los vean para que se vayan dando una idea de lo que van a entregar, más o menos. El primer proyecto es de sus compañeros sobre una aplicación web. eh, y el siguiente, este video que se llama Weather App es ese mismo proyecto, pero desde el lado de la aplicación móvil. O sea, tenemos los dos lados. Tenemos el lado del servidor y el lado del cliente. En este caso se supone que es una aplicación para meseros eh, y teníamos la aplicación móvil donde solicitábamos los productos y se conectaba con esta aplicación utilizando RESTful API. Bueno, entonces esta que está aquí sí está hecha en Laravel y esta de aquí solo es el bosquejo hecho en Adobe XD. Entonces, para que vean más o menos a qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a plantear el proyecto. Quiero que lo vean, se quedan ahorita haciendo su actividad y que le den un vistazo a a estos dos videos.